Muy buenos días, bendiciones a todos, amados hermanos. Una hermosa mañana, ¿verdad? Un poco fría, fresca, viendo la lluvia caer, tal vez en algunos lugares no está lloviendo, pero bueno, por acá, por nuestra casa, amanecimos con el día bien nublado y el agua está cayendo, está hermosa y bendición. Lluvia que sabemos que es de bendición para nuestras vidas, porque todo lo que proviene de Dios, ¿verdad? Es bendición para nosotros. Así que ahí donde está, ya comparta, si necesita compartir el link, compártalo como familia, que vamos a comenzar nuestro culto de escuela dominical. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículos del 10 al 13. Dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor. Y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Qué bonito poder recordar quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y que como nuestro Dios no hay otro Dios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios poderoso de milagros, de prodigios. Ese es nuestro Dios. Y me llama mucho la atención porque Dios lo deja muy claro. No hay ni existirá un Dios como yo, ¿verdad? Quien salva, quien realmente ha anunciado y proclamado la salvación. Así que nosotros debemos sentirnos privilegiados, bendecidos de tener a nuestro Dios, de tener a ese Dios que no cambia, que es un Dios todopoderoso, que Él es el mismo por siempre y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nada ni nadie nos podrá quitar, ¿verdad?, de sus planes y propósitos para nuestra vida. Así que es una manera para hoy y una razón para hoy glorificar y exaltar el nombre de Dios, para decirle al Señor que Él es nuestro Dios, que no hay otro Dios como Él y que Él es nuestro Señor y nuestro Padre. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por todo lo que haces en medio nuestro. Gracias porque sabemos, Señor, que estás con nosotros y tu presencia está, Señor, en nosotros. Señor, nosotros queremos en esta hora glorificarte, exaltarte, colocar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos, Señor, que tú te entrones. Y así como lo hemos leído, declarar que no hay otro Dios como tú, Señor. Tú mismo lo declaraste, tú mismo lo dijiste, no hay un Dios como tú. Y a ese Dios glorificamos, a ese Dios exaltamos, a ese Dios damos todo el honor porque lo merece. Señor, gracias por encontrarnos, gracias por darnos de tu salvación, gracias por atraernos a ti. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de que nuestros ojos, Señor, pudieran ser abiertos y poder levantarnos de nuestra cama y poder hoy una vez más, Señor, disfrutar de tus misericordias que son nuevas para nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por todos los que se están conectando. Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú les fortalezcas y que juntos, Señor, podamos exaltarte y glorificarte. Muchas gracias te damos, mi buen Dios. Amén y amén. Bendiciones y bienvenidos a todos y juntos vamos a glorificar el nombre del Señor.
Muy buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por esta mañana, este día que nos ha dado. Ya hemos orado, le hemos entregado este tiempo al Señor. Vamos a tener el tiempo para adorar al Señor con nuestro corazón, con nuestra vida, cantarle en esta mañana, porque nuestro Dios se lo merece. Él es nuestro creador. Nosotros somos hechuras del Señor. Ahí donde está, dile: Señor, gracias, porque tú me formaste para la alabanza de tu gloria. Dile: Señor, doblo mi corazón, lo rindo a ti, porque tú eres mi Dios. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay ninguno como tú, ninguno como
recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Señor, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Dile, Señor, ofreciendo a ti mi vida. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, Señor, y toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe, Señor, y recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y
ti sea la gloria, a ti sea el honor. Levantamos nuestra voz en esta mañana, levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Declaramos una vez más de que tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesús. Declaramos de que tú eres nuestro Dios. Recibe la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios te continúe bendiciendo. Prepara tu corazón, prepara tu vida para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Bendiciones, muchos saludos. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo y qué privilegio nos regala el Señor de poder ver una mañana como esta, una mañana fresca, lluviosa, como había mencionado mi esposa al comienzo de esta transmisión. Algunos están ahí en su cama, otros están luchando ahí con sabanás, todavía están ahí en la lucha, otros ya se despertaron. Pero damos gracias a Dios porque nos permite sobre todo ser edificados también con su palabra, nos permite en esta mañana realmente seguir creciendo en el conocimiento de Él. Lo estamos haciendo de una manera un poco diferente a como tradicionalmente lo hemos hecho. Existen diferentes formas de poder llevar un tema o de una serie de enseñanzas como nosotros la hemos hecho. La más común y lo que normalmente hacemos es tomar un libro o una carta de la Biblia e irlo viendo verso a verso, todo lo que la carta o todo el consejo de Dios en esa carta o en ese libro lo vemos de principio a fin y hacemos una serie de enseñanzas con todo ese libro, con toda esa carta. Otra manera, otro conjunto de series de enseñanza puede ser simplemente con unos capítulos o unos apartes de un libro, que era lo que intentamos hacer a comienzo de año cuando iniciamos la serie del Sermón del Monte. Entonces, solo los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que contienen esta enseñanza de Jesús iban a ser el eje. Está pausado, esperamos poderlo retomar con el favor de Dios muy pronto. Pero hay otras formas y otras maneras también de poder llevar una serie de enseñanzas. Uno puede coger un personaje bíblico, por ejemplo, y verlo a la luz de todo lo que la Biblia narra o dice acerca de ese personaje en diferentes pasajes, puede ser, o en un mismo libro donde esté contenido toda la información de ese personaje. Uno puede estudiar personajes bíblicos. Uno puede tomar también temas, un bloque temático, y ver a lo largo de toda la Biblia cómo se desarrolla un tema en específico. En esta ocasión estamos haciendo algo muy particular, y es que tenemos, si bien un tema, ese tema lo vamos a tratar a la luz de un solo autor bíblico, o principalmente a la luz de un solo autor bíblico. Y nuestro tema es vencedores en Jesús. Y el autor bíblico de donde vamos a tomar cada una de las enseñanzas a partir de su pensamiento, a través de lo que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la palabra de Dios, es el apóstol Juan. Nuestro texto central, el que nos llevó a este tema, es Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 5, donde Juan llama a cada uno de los creyentes, a los cristianos, les da el título de vencedores. Y dice que este vencedor, que podemos vencer y que podemos prevalecer a causa de nuestra fe. Que por causa de nuestra fe, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios, ahora nosotros hemos nacido de Dios, y por el hecho de haber nacido de Dios, ahora podemos prevalecer, podemos vencer al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que vence al mundo es el título de esa sección en Primera de Juan, en la carta en Primera de Juan. Yo les decía el domingo pasado
que teníamos que, antes de profundizar en cada uno de los aspectos que hay ahí en 1 de Juan capítulo 5, del verso 1 al 5, antes de profundizar en todos los detalles, en cada tema que él tiene ahí, teníamos que mirar también un poco acerca de lo que el apóstol Juan escribió en otros lugares de la Biblia, lo que escribió en el Evangelio, lo que escribió en Apocalipsis, e incluso parte de lo que él en sus cartas, en 1, 2 y 3 de Juan, ha escrito. Y por esa razón hayamos quedado con la tarea del domingo pasado de mirar en el Evangelio de Juan un poco acerca de el capítulo 1 de Juan y el capítulo 3. Y esto lo hacemos porque en el Evangelio de Juan encontramos muchas luces. El capítulo 1 del Evangelio de Juan es como el prólogo de todo el Evangelio. Les decía el domingo anterior de que en su manera de escribir es muy común encontrar en la primera parte de los escritos hebreos todo el contenido o un resumen o unas luces de todo lo que va a tratar cada carta o cada libro de la Biblia. Entonces, una técnica muy utilizada para poder estudiar algunos textos bíblicos es que uno mira el primer capítulo y uno mirando ese primer capítulo ya tiene una idea de todos los temas, de las principales palabras, de la principal intención del autor al escribir y nos da muchísimo contenido. Entonces esa es la razón por la cual hoy vamos a echar un vistazo al capítulo 1 del Evangelio de Juan para ir sacando todos esos temas y esas principales luces acerca de lo que queremos estudiar. Y ya poco a poco después estudiaremos algo del capítulo 3 y así con todo ese contenido y con todo ese contexto irnos a estudiar verso a verso lo que dice 1 de Juan capítulo 5 del 1 al 5. Fíjense que allá en la carta hay unos temas que sería bueno conocer antes. En 1 de Juan capítulo 5 del verso 1 al 5 dice: esta es la victoria que vence al mundo. Mundo, por ejemplo, es un término que hay que estudiar en profundidad, especialmente porque en el Nuevo Testamento es Juan quien más usa ese término. El término mundo es también un término muy popular en los escritos de Juan. Se cree que se usa más o menos 185 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 185 veces que aparece mundo en el Nuevo Testamento, Juan va a usar en su evangelio 78 veces esa palabra. En sus cartas, en las 3 cartas que también son muy cortas, pero Juan usa la palabra mundo 24 veces en las cartas y la usa 3 veces en Apocalipsis. Eso nos da cuenta de que es una palabra fundamental para poder entender todo esto que estamos viendo, la fe que vence al mundo. Y también podemos ver que dice todo el que tiene fe o todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el tema central del Evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios, nace de Dios o es nacido de Dios, y ese concepto de nacer de nuevo, ser nacido de Dios, también es profundizado en el Evangelio, especialmente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces hay una serie de temas que hay que tratar primero. Así que por esa razón le voy a pedir que se ubique en el Evangelio de Juan, en la forma en la que inicia. Lo leímos también parte el domingo pasado, pero ya hoy vamos a estudiar lo que esta parte nos dice. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el verso 18, ahí termina el prólogo, pero a mí siempre me gusta añadirle el 19, porque dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y luego ahí está el testimonio de Juan el Bautista diciendo: no soy el Cristo, sino solo soy la voz del que clama en el desierto. Es maravilloso lo que este prólogo contiene hasta el verso 18, porque contiene cada uno de los temas que Juan va a abordar en todo el Evangelio desde el principio. Juan nos va a hablar de que Jesucristo, las formas en las que lo llama, preexistía, era antes que todas las cosas, estaba con Dios, era Dios mismo, y que cada una de las cosas que nosotros vemos y todo lo que ha existido por él fue hecho. Nos habla un poco y nos introduce, yo decía ahí en el versículo 6, había un hombre llamado Juan, Juan el Bautista, y también nos da luz acerca de un precursor antes de que que era el verbo de Dios, que se va a encarnar. Hay un precursor antes de la presentación y del ministerio terrenal del verbo encarnado, y ese es Juan el Bautista. Y luego nos va a dar todo el testimonio de Juan el Bautista. Pero aparece en cada uno de los términos que Juan va a ir desarrollando a lo largo de su evangelio: verbo, luz, vida, testimonio. Son palabras que él va a repetir continuamente. Mundo, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, que él va a mencionar continuamente a lo largo de su evangelio, ya aparecen aquí en el prólogo, en la introducción. Y con Juan, y con ese cierre del versículo 19 de tú quién eres, también se nos va a introducir algo de el término o del concepto de identidad que desarrolla Juan allí en el versículo 12 y 13. Se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, como la verdadera identidad que tenemos, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser llamados lo usa en primera de Juan capítulo 3. Mirad cuán amor con el que nos ha amado el Padre, que nos ha dado ese privilegio de que ahora nosotros seamos sus hijos, seamos llamados sus hijos. Aquí lo que hay que ver entonces es que se están formando las bases acerca de
la identidad del creyente, quiénes somos a través de nuestra fe en Jesucristo, qué podemos hacer por medio de nuestra fe en Jesucristo, pero principalmente se nos está mostrando quién es nuestro Salvador, qué ha hecho por cada uno de nosotros y cuál es la razón por la cual esta fe, cuando la depositamos en Él, puede vencer al mundo. Con relación a nuestra identidad, se nos está hablando de que debemos conocer quiénes somos, se nos está hablando de que nuestra identidad está íntimamente ligada a Jesús. Lo que hoy nosotros somos y nuestra identidad está ligado a poderle recibir, a poder creer en Él. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de que a causa de esta fe, de recibirle, de creer en Él, ahora somos hijos de Dios y que hay una serie de características y de rasgos principales que denotan de que realmente somos hijos de Dios, y esos son los que Juan desarrolla principalmente en sus cartas, en su primera carta. Pero veamos entonces todo lo que a grandes rasgos encontramos en este primer capítulo. El Evangelio de Juan, como lo notaron, inicia de una forma completamente diferente al resto de los evangelios. Mientras algunos evangelistas procuran colocar en sus primeros capítulos una genealogía, Juan no tiene una genealogía, porque su principal objetivo es mostrar que este verbo proviene de Dios y es Dios mismo. Entonces, si bien Jesús al encarnarse necesitaba una genealogía humana, que es ese que detallan en los evangelios, por ejemplo, de Mateo y Lucas, su genealogía humana, Juan está interesado en mostrar que Él es el eterno verbo de Dios, que siempre ha existido, por lo cual, siendo Dios, no necesitaría de eso. Entonces, Él no inicia con una genealogía humana, sino inicia de una manera completamente diferente al resto de los evangelios. Juan inicia de la misma manera y utilizando la misma frase con la que la Biblia empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Evoca de una la creación de todo lo que hay. Es una conexión inmediata hacia la creación, pero lo hace principalmente para mostrarnos de que ya este verbo del cual nos va a hablar, este verbo que es el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ya existía desde el comienzo. Y por esa razón, Juan en el versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo, ya existía desde el principio. El verbo era con Dios, participaba de esta armonía tan hermosa y de este misterio que conocemos como la Trinidad, donde estas tres divinas personas son Dios mismo. Él participaba y dice, y el verbo era Dios. En él habitaba plenamente todos los atributos y toda la deidad. Era Dios. Inicia categóricamente de esta manera para decirnos que Él ya participaba, solo que ahora es el verbo que estuvo en la creación, que participó y que por Él fueron hechas todas las cosas, ahora va a entrar en el mundo que creó. Ahora va a entrar tomando la forma, la humanidad, y nos va a permitir ahora ver la gloria de Dios. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Él nos los ha manifestado y nos los ha dado a conocer. Entonces, Juan va a utilizar principalmente estos términos para referirse a Cristo. Usa la palabra, en primer lugar, verbo, el verbo, la palabra de Dios. Y es algo muy inteligente y algo muy estratégico que Juan hace al utilizar en primer lugar la expresión o la palabra verbo. El verbo era un término que era común tanto para los judíos como para los griegos. Ambos tenían una concepción de esta palabra. Era una palabra que aludía a algo que es impersonal, a la mente divina, al que ordena absolutamente todo. El verbo que hablaba de la razón divina, de la mente, de la sabiduría. Entonces Juan
toma esta palabra que era común tanto para los judíos que habían estudiado el Antiguo Testamento como para los griegos, y le da ahora todo un nuevo sentido para que se cree algo así como un puente común entre que todos puedan entender la palabra de Dios. Para los judíos y para la concepción judía, esta palabra de Dios trae creación, ¿cierto? Dios habló y todo fue creado, todo fue hecho, pero esta palabra además se ha revelado y esta palabra además salva. Entonces es un concepto bastante amplio, es la palabra de Dios que trae salvación, que se encarna, es la misma palabra de Dios ahora tomando forma humana. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es lo que Juan dice. Entonces le da un sentido teológico. Juan le da este sentido profundo de que la misma palabra de Dios que trajo existir todo lo que existe, ahora se está encarnando y está siendo parte y está entrando en la creación, en todo lo que Él mismo ha creado. Esa razón divina, esa mente, toda esa sabiduría se encarna. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Maravilloso. Eso lo va a decir el apóstol Pablo. Qué impresionante. Entonces Juan usa ese término, que es un puente entre varias culturas, y había una imagen más o menos de lo que era, para decir que ese es Cristo, el verbo de Dios. El que estaba, el verbo era, desde el principio, el que estaba con Dios, y este verbo es Dios. Dios con nosotros, Dios encarnado. El otro término que el apóstol Juan usa para referirse a Jesús es la vida. Él es la vida. Ahora bien, no solo la vida física creada, sino también la vida espiritual y eterna. Él es la vida. Y ya esto lo pone como un atributo del verbo. Es decir, el verbo tiene por atributo de que es la vida, y el otro concepto que usa es la luz. Entonces, este verbo es la vida, este verbo es la luz. No solo la física, sino la espiritual y la eterna. La vida que se recibe por medio de la fe en Él. Y Juan va a usar este concepto, este término de la vida, unas 36 veces en su evangelio. A lo largo del evangelio de Juan, nosotros vamos a ver vez tras vez la palabra y el concepto de vida, para referir o para decirnos que Cristo no es un detalle o un accesorio más, sino que Él es la diferencia entre estar vivo o estar muerto. Y yo le decía que una característica principal de Juan en sus escritos es que no va a dejar términos intermedios. Aquí o se es o no se es. Entonces, al hablar de Jesús como la vida, ya encontramos o se está vivo o se está muerto. No hay lugar para estar medio vivo o estar medio muerto, o que alguien, no, es que medio se murió. No. Él es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Es por eso que cuando usted lee Primera de Juan, en el capítulo 5, al final, si no estoy mal, en el versículo 20, usted va a encontrar que Juan es categórico en decir: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Hay gente que cree que Cristo es algo que puede añadirle para mejorar su condición de vida. Entonces dice, bueno, a mí lo único que me falta es Cristo, entonces yo le voy a añadir a mi vida a Cristo para mejorar. Y no es así. A la luz de lo que el Evangelio enseña, si lo tienes a Él, lo tienes todo. En Él está la vida. Si no lo tienes a Él, estás muerto, sin importar qué cosas terrenales o humanas tengas. Él es la diferencia entre estar vivo o muerto. Él es la vida. Y meditaba en esto con mi esposa en esta semana, porque en la semana de oración tratamos un salmo, ¿cierto? El Salmo 133 al final dice que bueno, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dentro de las bendiciones contenidas en el Salmo 133,
dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí en medio de esa unidad, en medio de esa armonía, es que se puede experimentar la realidad. Pero Jesús, en el Evangelio de Juan, también está en el capítulo 17, da la definición de lo que la vida eterna es. Nosotros tenemos vida eterna, pero nosotros siempre tenemos simplemente una concepción de la vida eterna como algo más allá de la muerte, algo en la eternidad. Pero yo siempre he dicho que la calidad de vida que nosotros llevamos a causa de haber puesto nuestra fe en Jesucristo también tiene connotación de eterno. Es decir, la vida eterna no es solo eterna en cantidad de tiempo que nosotros vamos a estar en la eternidad, sino que también es eterna en calidad. La vida que nosotros vivimos es una vida que tiene calidad de eterna. Hoy, a causa de conocer a Jesús, a causa de poner nuestra fe en Él y de haber conocido a Jesús, ahora experimentamos desde aquí, desde la tierra, una vida que tiene calidad de eterno. Vivimos la cuota inicial de lo que un día será cuando nuestro cuerpo sea glorificado y vivificado para siempre, pero vivimos una cuota inicial, porque en eso consiste la vida eterna. Y les decía que Jesús lo define en Juan 17 como: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna es un conocimiento del Dios verdadero y de qué hizo para salvarnos y para rescatarnos al encarnarse en la persona de Jesús. Entonces, cuando yo hablo de vida eterna, es un conocimiento de esta salvación, el conocimiento de este glorioso evangelio que produce vida. Y qué maravilloso es leer y poner en armonía todo esto que vemos aún en el Antiguo Testamento. En este salmo ahí envía bendición y vida eterna, al saber de que siempre será Jesucristo la fuente de esta bendición. Siempre Jesucristo será la fuente de esta vida. Es decir, la única manera que dentro de un hogar se pueda vivir en todas estas cosas de la unidad, de la armonía, de esta bendición especial, es que tengamos como centro de nuestro hogar a Jesucristo, que le hayamos conocido, que nosotros hayamos podido experimentar la realidad de lo que es tener la vida. Y para tener la vida lo necesitamos a Él, porque Él es la vida. Fuera de Él solo hay muerte. Él es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Entonces no crea, muchas veces hay gente que está por ahí y dice: esto sí es vida, con las cosas que está haciendo y las cosas que hace son malas. O no te acabes vida porque está viviendo, o cree que está viviendo. Sin Cristo, la humanidad no es nada más que muertos que caminan o que creen que están vivos. Él es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Él es verdaderamente la vida. Y este va a ser un concepto muy, muy importante para Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo a Él es conocer la vida eterna, no solo en cantidad, sino también en calidad. El otro concepto que Juan usa, además de el verbo y la vida, es el concepto de la luz. Y este es un concepto muy importante también. La luz, porque la luz y las tinieblas son términos muy utilizados dentro de la Biblia y por el apóstol Juan. Son imágenes muy fuertes para referirse por lo menos a dos cosas. Intelectualmente, la luz se refiere a esta iluminación o a esta verdad bíblica. Las tinieblas intelectualmente son la falsedad y el error. E intelectualmente la luz es la verdad de la palabra de Dios. Este concepto es muy común dentro de la Escritura. Pero, y es como Juan lo usa principalmente, el concepto de luz que Juan tiene en mente es un concepto más que todo moral. Es decir,
La luz tiene que ver con la santidad, con la pureza, con lo que es agradable delante de los ojos de Dios, y las tinieblas con el pecado, con la maldad, con todo aquello que se opone a Dios. Entonces fíjense que Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Él es la luz verdadera. Y la luz verdadera alumbra o llega al mundo, venía a este mundo. La mejor traducción a esa frase que Juan coloca ahí, aquella luz verdadera venía a este mundo, es esta luz verdadera. Él es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Es la luz que alumbra a todos. Todo hombre, escúcheme bien, todo ser humano tiene suficiente luz. Tiene suficiente luz para ser responsable delante de Dios. Es decir, Dios se ha manifestado. Dios, todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo invisible de Dios, lo conocemos a través de aquellas cosas que Él hizo visibles para que nosotros las pudiéramos conocer, las pudiéramos entender. Es así como hay una revelación general del poder y de la majestad de Dios en la creación. Dios manifestó su gloria a través de la creación y se dio a conocer a través de la creación. Es decir, el ser humano debería ver la creación y viendo la creación ser responsable acerca de la revelación que Dios ha hecho acerca de la creación, acerca de Él en la creación. Dios se ha manifestado. Uno mira cómo los salmos lo expresan. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Sí? Cuando yo miro el sol, la luna, las estrellas, todo lo que tú formaste, dice el salmista por allá en el Salmo 8, me pregunto quién es el hombre para que te acuerdes de él, quién soy yo para que tengas de mí siquiera memoria cuando veo todo lo que hiciste. Es decir, uno viendo la manifestación de Dios en la creación debería tener suficiente evidencia para caer rendido delante de la majestad de Dios y reconocerlo. Sin embargo, como lo hemos dicho otras veces, el problema del ser humano no es intelectual. El problema es más de dureza de su propio corazón y por eso el salmista afirma, dice el hombre en su corazón no hay Dios. Porque si intelectualmente lo quisiera hacer, viendo la perfección y el orden en el universo, en cada uno de nuestros órganos, en cada una de nuestras partes, en nuestra propia creación, en los animales, en la creación misma, tuviera suficiente evidencia para poder rendirse delante de Dios. Sin embargo, desde su corazón prefiere que no haya Dios. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero todo hombre tiene luz suficiente, esta revelación general. Ahora, no solo lo tenemos en la creación, sino que en la conciencia humana, todo ser humano en uso de sus facultades mentales completas, es decir, sin ninguna limitación mental, todo ser humano tiene y puede hacer uso de su conciencia. En el fondo, el hombre sabe o tiene un concepto de la justicia y de qué es bueno y de qué es malo, y sabe cuándo está haciendo algo que está mal. En lo más profundo de su conciencia y de su corazón, él conoce o tiene alguna perspectiva. Hay cosas que, sin importar la cultura, sin importar los tiempos, el ser humano sabe que están mal. Entonces allí hay algo. Sin embargo, Dios no solo se quedó allí con una revelación general a través de su creación, poniéndola internamente dentro de cada ser humano en su conciencia, sino que además se encarnó. Hay otra revelación particular, antes de esta la voy a decir, y es la revelación particular de Dios en su palabra. Es decir, Dios a través de su palabra también se ha dado a conocer. Lo reveló ahora a través de nuestro propio lenguaje, de palabras humanas. Uno lee el Salmo 19, por ejemplo, y en ese salmo encuentra dos bloques, una revelación general a través de la creación de Dios y una revelación particular a través de su ley, a través de su palabra.
Entonces tiene el hombre la creación, tiene el hombre su propia conciencia, tiene el hombre la palabra de Dios como un testimonio, pero Dios no se quedó ahí, sino que se encarna. Esta palabra toma forma. El verbo que crea, el verbo que se ha manifestado, su palabra, ahora se encarna, se hace hombre en la persona de Jesús. Entonces, ahora esta revelación general que no era capaz de producir salvación, pero que sí debería llevar a la luz verdadera, se encuentra con aquello que es la luz verdadera. Jesucristo encarnado entra al mundo. Y al entrar al mundo, entonces ahora tenemos una revelación única. Él es la luz verdadera y esta luz alumbra a todo hombre. La luz que entra al mundo, y aquí aparece nuevamente este concepto, el concepto de mundo, que como les decía es muy común en los escritos de Juan. La palabra que Juan usa para mundo es cosmo. Cosmo habla de orden, de adornar. La palabra cosmético viene de cosmos, ¿cierto? Algunos o algunas principalmente tienen la cara un poco desordenada y entonces hay que aplicar cosméticos y maquillaje para ordenar. El cosmos es dar orden, mundo, principalmente adornar, pero Juan hace un sentido especial para la palabra mundo, y Juan utiliza la palabra mundo principalmente con tres sentidos, o para referirse a tres cosas. Y uno tiene que tener cuidado cuando lee los escritos de Juan para saber a cuál de las tres cosas se está refiriendo Juan cuando habla de mundo. Entonces, mucha atención. Con mundo, Juan puede referirse al mundo físico, al universo físico en primer lugar. Al mundo puede referirse a la creación, a todo lo que existe. Entonces, por eso cuando nosotros leemos ahí en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, venía a la creación, al mundo físico. Cuando Juan está terminando por allá su evangelio, él va a decir: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, aún los libros no cabrían en el mundo. ¿Ok? Ahí se está refiriendo al espacio físico, a la creación física. No cabrían en este mundo, en esta tierra, en lo físico. No cabrían en el mundo. Ese es el primer sentido a lo que Juan se refiere como mundo. El segundo sentido para lo cual Juan usa la palabra mundo es para la humanidad, para referirse a toda la humanidad. Y ya claro, usted enseguida, pero yo le dije así, usted se acordó de un verso. Y es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Juan dice de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la humanidad. De tal manera Dios amó a los hombres, y entonces ahí uno puede decir: Dios amó al mundo. Porque hay gente que tenía conflicto porque en la carta Juan dice: no améis al mundo. Entonces, ¿cómo así que no améis al mundo, pero Dios amó al mundo? No, son conceptos completamente diferentes. Dios amó al mundo se refiere a la humanidad, y cuando Juan se refiere no améis al mundo, ya es el tercer sentido que Juan le da a la misma palabra. Entonces, fíjense bien, el primer sentido de mundo es el físico, ¿cierto? El universo. El segundo sentido que Juan le da de mundo es la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero el tercer sentido, que es el que Juan más utiliza y es quizás el más común en su escrito, es el sistema de maldad, o todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a su palabra, o todo lo que se opone a su pueblo. El mundo es lo que es contrario a Dios, todo ese sistema de cosas que es contrario a Dios,
que es contrario a su palabra y que es contrario a su pueblo. Entonces aquí ya viene el sentido: no améis al mundo, todo lo que hay en el mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿cierto? A lo que Juan se refiere en su carta. Todo eso se opone a Dios. Todo eso es el resumen de todo lo que es contrario a Dios, pero también puede ser contrario a su pueblo, ¿cierto? Yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o como dice el propio evangelio de Juan, en palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, a todo lo que se opone, va a decir Jesús. Entonces, este es el sentido que más utiliza Juan y que más comúnmente vamos a ver en sus escritos. Pero uno tiene que ir leyendo con cuidado cada vez que este término aparece. Como les decía al comienzo de esta enseñanza, este es un término que aparece muchísimo en el Nuevo Testamento, casi 185 veces, pero casi siempre quien lo usa es Juan. 78 en el Evangelio, 24 en sus cartas, 3 en el Apocalipsis. La mayoría de las veces que se usa tiene este matiz negativo de lo que se opone a Dios, a su palabra o a su pueblo. Y este concepto del mundo visto de esa forma es marca registrada de Juan. Solo en el Nuevo Testamento es que vamos a encontrar esto introducido, o el concepto de mundo como lo que se opone. Entonces es maravilloso saber que Juan desde el capítulo 1 nos está dando todos los indicios de cómo va a desarrollar. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? Por la figura de la luz. Juan nos ha dicho que la luz vino al mundo, vino a su mundo físico, vino a su creación, se encarnó. Lo vimos, dice Juan, nosotros fuimos testigos presenciales. Y esta luz es la que muestra la realidad de todas las cosas. Y aquí es donde vamos entonces a detenernos. De todas las figuras que tenemos aquí de las que Juan usa, el verbo, la vida y la luz, vamos a hacer énfasis y nos vamos a quedar con uno solo. Son conceptos muy grandes, traté de describírselos cada uno por separado, pero son conceptos, son bloques muy grandes. Es decir, si nos dedicamos solo al concepto del verbo, nos entenderíamos muchísimo, solo al concepto de la vida nos entenderíamos muchísimo, pero nos vamos a quedar solo con ese último concepto de la luz, porque es crucial para entender lo que queremos en esto. El Señor nos dará la oportunidad de seguir profundizando, y yo sé que usted en toda la meditación que ha hecho ha podido experimentar esta misma realidad. ¿Y por qué es importante entonces quedarnos con el término o con el concepto de la luz? Es porque esta figura que Juan está usando es hermosa, es una figura bien interesante, porque si usted mira desde el punto de vista científico, ¿qué hace la luz? ¿Cierto? Todo puede estar en tinieblas, todo puede estar oscuro, un cuarto puede estar completamente oscuro, y la luz puede disipar todas esas tinieblas, toda esa oscuridad. Un solo rayo de luz puede rasgar la oscuridad. Pero si usted entra a una habitación y la habitación está completamente oscura, usted no conoce cómo es en realidad cada cosa o qué hay dentro de la habitación. Entonces, cuando uno enciende la luz de una habitación, ahora puede ver la realidad. Y esa es la figura que Juan tiene en mente. Esta luz vino a mostrar cuál es la realidad. Entonces, científicamente, la luz es energía, en realidad es energía luminosa, energía radiante. Es una onda que le permite al ojo humano ver la realidad de lo que hay. La luz nos permite ver cómo son verdaderamente las cosas. Sin ella no podríamos entender cómo son verdaderamente las cosas. Entonces, lo que está diciendo Juan con esta figura
es que cuando Jesucristo, cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, llega al alma, Él hace realmente visible todo para que nosotros podamos ver realmente cómo son todas las cosas. Fuera de Él, fuera de Cristo, solo hay tinieblas. Y aquí tenemos otro quiebre en el pensamiento de Juan. Juan no solo ha dicho que Él es la diferencia entre estar vivo y muerto, porque Él es la vida, sino que no hay puntos intermedios. O se está en luz o se está en tinieblas. ¿Ok? Categóricamente lo va a decir en su carta, ¿cierto? El que dice que está en luz, pero su conducta manifiesta otra cosa, lo que es un mentiroso. El que está en luz debe manifestar que todo lo que hace pertenece a la luz. Se puede ver claramente cómo es porque está en luz. Entonces, fuera de Él solo hay tinieblas. Él es la luz. Entonces, Juan está presentando a Jesucristo como el que ilumina a todo. Y solo en el capítulo 1, si usted lo leyó, fue observador, Juan repite esto continuamente. Miren el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué? Testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Juan va a repetir unas 6 veces luz, 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 aun el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, dice él era el testimonio de la luz que venía. Entonces, esta figura nos va a indicar entonces de que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre y que ahora todo hombre queda responsable después de haber sido manifestado la realidad de todas las cosas. Es decir, con la llegada y la encarnación de Cristo se puso de manifiesto cuál era la realidad de todo. Todo estaba en tinieblas, todo estaba oscuro. Wow. Y qué maravilloso, porque les decía hace un momento que Juan está haciendo o evocando Génesis. ¿Cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz de todo lo que había, y de pronto el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Wow. Todo era caos, todo era tinieblas, todo era oscuridad, todo era oscuro, tenebroso, parece ahí en la imagen, hasta que por la palabra fue hecho todo y vino la luz. Entonces esa imagen Juan la está trayendo al introducirnos con esa misma frase. En el principio era el verbo. Ahora nos está diciendo la luz verdadera vino y alumbró todo. Y así como te dijo hágase la luz, la luz fue hecha. Ahora Juan en esta introducción hace que la luz alumbra a todo hombre, y ahora la luz nos permite ver cómo son realmente las cosas. Yo por eso les decía el domingo pasado, eso significa de que nosotros, después de la encarnación de Cristo, después de haber visto su gloria, y ahora que tenemos la luz
alumbra verdaderamente todas las cosas, todo en nuestra vida debe verse a través de la luz de este glorioso evangelio. Todas nuestras relaciones están referidas a la luz que nos ha alumbrado a través de Jesucristo. Ya la forma en la que nos amamos es la forma en la que Cristo nos amó. Ámense los unos a los otros como yo os he amado, porque esta luz vino a mostrarnos cómo es verdaderamente el amor y cómo luce verdaderamente el amor. Ya nosotros podemos realmente amar al prójimo y tener la compasión, porque en Cristo nosotros vimos cómo luce la compasión. Sentado en una mesa, en la mesa donde otros no estarían, exponiendo su propia reputación. Este es solo amigo de pecadores, come y bebe con ellos. Ya nosotros vimos cómo luce la compasión sentada en una mesa, cómo luce la misericordia. Ya hemos visto en Cristo cómo luce el perdón. Y cada una de nuestras relaciones debe ser iluminada por esta luz del glorioso evangelio. De la encarnación, la luz verdadera alumbra, viene a mostrar cómo es la realidad de todas las cosas. Hay respuesta en el evangelio para todo, hermano. Porque esta luz también vino a mostrar cuál es la realidad del corazón humano. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Ahí en los versículos que siguen. No solo nos muestra quién es Él, sino la naturaleza del ser humano y cómo a pesar de que esta luz viene al mundo, hay quienes la rechazan. Porque nos muestra la realidad del corazón humano esta luz. Lo pone en evidencia. Pero esta luz también nos va a manifestar cuál es la realidad de aquellos que creen. Les decía, tiene que el evangelio realmente llegar a cada rincón de nuestro propio ser. Tiene que esta luz alumbrar absolutamente todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos aplicarlo a cualquiera. Y qué maravilloso que dentro de las figuras que Jesús va a usar para referirse a Él va a decir: yo soy la luz del mundo. Pero qué interesante que en el Sermón del Monte también es aplicado a cada uno de los que hemos encontrado esta luz. Es decir, al Jesús decirnos: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder y nadie va a encender una luz y la va a poner debajo del almud, sino que se pone en un lugar visible para que alumbre. Y después dice: así alumbre. Ustedes, cada uno de nosotros, vuestra justicia delante de los hombres, para que los hombres, viendo todo esto, vuestras buenas obras, puedan glorificar al Padre Celestial. Puedan decir: definitivamente la única razón por la cual estos brillan es porque encontraron la luz. Es decir, la única manera de nosotros poder ser verdaderamente la luz del mundo es permanecer en la fuente, en la luz verdadera que es Cristo. Y por cuanto nosotros estamos en la luz verdadera, ahora podemos alumbrar donde hay tiniebla y mostrar cuál es la realidad de cada cosa, de cada corazón humano. En un mundo mientras todo el mundo puede hablar y puede estar conversando de tantas cosas, ahí podemos estar nosotros para manifestar cuál es la diferencia entre estar en la luz y las tinieblas. Mientras todos hablan de infidelidad, hay alguien ahí en medio de las tinieblas siendo fiel a su cónyuge. Porque sabe lo que es un cónyuge fiel. Porque lo ha visto en Cristo. El cónyuge fiel de esta novia fea, a quien Él, en su peor condición, la amó, la santificó, la lavó con su propia sangre, se sacrificó por ella para ahora presentarla hermosa,
limpia, sin mancha y sabe. Es un amante fiel. Y ahora se nos invita a los cónyuges, a los maridos, a amar a nuestras mujeres de la forma en la que Cristo amó a la iglesia, porque nosotros en Cristo vimos lo que es el verdadero amor, en cantidad, en calidad. Se nos invita a amar con esa calidad de amor. Y entonces mientras todos están hablando de infidelidad, hay uno alumbrando allí con la luz de Cristo diciendo no. Se puede permanecer fiel en un mundo caído y en tinieblas como este. Y entonces todo el mundo lo mira y dice, wow, ¿cómo lo hizo? Porque él ha sido alumbrado por la luz verdadera. Y pone de manifiesto que el problema real está en todo aquel que rechaza esta luz. Porque si él pudo, cualquiera alumbra a todo hombre. Cualquiera que se acercase a esa luz pudiera también hacerlo. Pero el corazón humano dice, no, gracias, no me interesa, yo quiero persistir en esta forma. Yo quiero vivir de esta manera. Así que el problema entonces está en el corazón endurecido que rechaza la luz. Pero esa luz pone de manifiesto de que esas buenas obras son hechas en Dios. De que Él puede hacerlo porque está en Él, porque ha conocido la luz. Entonces, así como cuando estábamos en el colegio más pequeños y todo el mundo estaba en la misma evaluación y de pronto tú llegabas a tu casa y decías, mami, todo el mundo perdió el examen, pero tu mamá sabía que dentro del salón había uno que era diferente, que sí estudiaba, que era bien piloso, que no se escudaba, que el profesor se la tenía montada y preguntaba, ajá, ¿y cómo le fue a Juliancito? Mami, sí lo ganó. No era que el profesor se las tenía montadas y que el examen estaba muy difícil. Lleno. Este pone de manifiesto la realidad de cómo fue el examen y la realidad del resto del salón. Uno solo manifiesta cuál es la condición de todo. Entonces yo lo que creo es que este concepto y este término que tenemos aquí de luz es con que nos vamos a quedar en el capítulo 1 con esta idea de que nos va a manifestar la realidad de todas las cosas. Y el próximo domingo vamos a ver a más profundidad esto. Quiero invitarte donde estás a que puedas cerrar por un momento tus ojos. Alguien me decía esta semana, bueno, me has dejado picado con Juan capítulo 1, pero como les digo, sería muy difícil profundizar en cada uno de los versículos y en todo el contenido que hay. Estoy tratando de ir a lo puntual con la tentación de salirme para tantas cosas, pero aquí no tengo a mi esposa enfrente, que los domingos en la iglesia sí me podía decir, estás saliendo, me podía hacer la seña, ya te pasaste. Es más difícil. No los tengo a ustedes para mirar la reacción de sus caras cuando de pronto digo ciertas cosas, pero sé que el Señor en cada corazón es capaz de implantar esta palabra, aún con mi propia imperfección, aún con quizás la manera equivocada que quizás la pueda expresar, pero el Señor sí es capaz de plantar en su corazón lo que anhelamos que quede. Y es que nosotros hemos sido impactados por la luz verdadera, por la luz de Cristo. Que después de esto maravilloso de que hemos visto la realidad de todas las cosas, ahora estamos llamados a reflejar esta luz, a un mundo en tinieblas. Cierra tus ojos y piensa en esto por un momento, porque la Biblia ahora nos dice que cada uno de nosotros en un mundo en tinieblas, en un mundo caído, perdido, los hijos de Dios resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Los hijos de Dios pueden resplandecer como luminares en el mundo, como lo hacen las estrellas en el firmamento. Es decir, todo el trasfondo puede ser oscuro, pero los hijos de Dios resplandecen. Y la razón por la cual resplandecen es porque han sido impactados con la luz verdadera.
Esta luz que muestra la realidad de todas las cosas. Nadie que ha visto a Cristo puede decir que no entiende lo que el perdón es. Nadie que ha visto a Cristo puede decir que no entiende lo que la mansedumbre, la humildad son, porque lo vimos encarnado, nosotros vimos su gloria. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Nadie que ha conocido a Cristo puede decir que no sabe cómo luce la compasión, cómo se sienta la compasión a la mesa de un publicano, cómo se sienta la compasión a la mesa de los necesitados. Nadie que haya sido alumbrado puede decir que no entiende lo que el amor es, que no entiende la incondicionalidad del amor, ¿no? Porque todo aquel que ha sido alumbrado con esta luz entiende que en nuestra peor condición fuimos amados, de que aún estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Cuando no había nada de valor en nosotros. Él, el Verbo, se hizo carne. La palabra que trajo todo a creación, por lo cual todo fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por Él. Y esta misma palabra que trajo a vida todo lo que hay, se ha encarnado. Y la hemos visto. Y ahora, de la misma manera que al inicio de la creación se dijo, hágase la luz, para nosotros la luz fue hecha. La luz verdadera. La luz que alumbra a todo hombre, que nos muestra la realidad. Una luz que nos ha mostrado la realidad de nuestro propio corazón. De lo endurecido que estaba y de la necesidad que teníamos. Una luz que muestra la realidad del mundo. Una luz que nos muestra realmente cómo es nuestro Salvador. Tenemos ahora la responsabilidad de poder responder adecuadamente a esta luz. Así que hemos venido delante de ti, oh Señor, en esta mañana para pedirte que nos ayudes a responder adecuadamente a la luz. Porque tenemos el llamado también, Señor, de reflejar esta luz a un mundo caído, a un mundo perdido, Señor. Gracias porque el apóstol Juan ha puesto en palabras sencillas esta introducción, a referirse a Cristo como el Verbo, como la vida, y a referirse a Cristo como la luz que nos ha impactado, la luz que nos ha mostrado toda la realidad. Ayúdanos en este caminar y en este transitar. Ayúdanos, Señor, a reflejar verdaderamente esta luz y vivir como gente que realmente ha sido impactada por la realidad de este glorioso evangelio, y que a cada circunstancia de la vida las podamos alumbrar con esta luz, la luz de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es para nosotros un placer y un privilegio haber estado con ustedes virtualmente. La Chiqui no se despierta todavía. El Doki sí, ya interrumpió la transmisión en 2 ocasiones. Pero para cada uno de ustedes, nuestro deseo de que el Señor cada día firme sus pasos y que esta palabra pueda dar fruto en cada uno de sus corazones, y que puedan recordar siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. Bendiciones, mis amados.